Bueno, pues bienvenidos a todos. Presento a José Luis de Castro Martín. Su currículum es inabarcable, así que quien quiera o tenga interés en profundizar lo tiene muy fácil a golpe de clic. Muy resumidamente, José Le ha sido director de los departamentos de litigación y arbitraje de los principales despachos británicos de Linklater y Berenberg. Ha sido magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, con más de 300 resoluciones firmadas por él. Fundó su propio despacho de Castro Estudio de Abogados con sede en Madrid, hasta que también en septiembre de 2023 decide abrir despacho y sede en Málaga, su ciudad natal, donde yo personalmente tengo la suerte de trabajar con él y aprender de él, y de Curro Romero, que también está aquí, de Jorge Rincón. José le dedica su tiempo fundamentalmente a la formulación de recursos de casación ante el Tribunal Supremo, a la formulación de demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo esto lo compatibiliza con su función docente en la Universidad Autónoma de Madrid, donde es profesor titular. Ha sido y es árbitro ante las principales cortes nacionales y extranjeras, no solo como árbitro, sino como también letrado. Y a grosso modo ese es su currículum. Y yo sé, José le me perdonará o no por decir esto, yo sé que él piensa que la verdadera formación se alcanza estudiando, leyendo a los mejores, imprimiendo las sentencias, subrayándolas, anotándolas, y que esto de la formación es casi un acto de vanidad. Pero estoy seguro de que hoy vamos a aprender algo, seguro, mucho, porque José es un jurista de una talla descomunal. Los que tenemos la suerte de estar cerca de él y de aprender de él, lo sabemos de primera mano, así que sin más os dejo con José. Pues muchísimas gracias. Estamos en familia, en Málaga, en la mejor situación posible. Yo soy escéptico en materia de formación, llevas razón, y no me importa que lo digas. Últimamente creo que la única rentabilidad de las actividades de formación, incluidas las universitarias, son las de estímulo. Es decir, que encuentres a alguien que te determine a tener una mayor inquietud, una mayor curiosidad de la que ya tienes de fábrica. Pero la que importa es la de fábrica. Y por tanto, lo único que importa es que tú te veas realmente impelido a estudiar porque tienes la curiosidad, la necesidad de satisfacer la curiosidad del conocimiento acerca de cómo funcionan las cosas, en este caso acerca de cómo funciona el derecho en el caso nuestro. Por eso desconfío de las actividades de formación que, que sin embargo cada vez se extienden más y ahora mismo debe haber tropecientas en Málaga y en todas partes. El motivo determinante de esta charla de hoy es que Carlos, nuestro compañero Carlos Ismael Álvarez Casenave, me mandó un correo electrónico hace unos días donde adjuntaba esta sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre del mes pasado. Esta última sentencia, 146/2024, última de la serie a que ha dado lugar la polémica sobre la extensión del concepto de orden público. Un concepto particularmente escurridizo, ¿no? Muy vidrioso, y por esa razón, no solo porque sea un concepto jurídico indeterminado, como hay otros muchos, sino porque este se resiste a ser delimitado de una manera especialmente intensa,
Y decía, y por esta razón de su carácter ambiguo, inasible, lo que debemos empezar a plantearnos es qué utilidad tiene y qué utilidad tiene en todos los ámbitos donde se utiliza y en particular en este ámbito del arbitraje, porque según nuestra ley es la contravención del orden público, la vulneración o infracción del orden público, una causa de nulidad de los laudos arbitrales. Unos días después de recibir el correo de Carlos, Miguel Beltrán, que seguramente conocéis, con el que he compartido muchas tareas, digamos, intelectualmente desafiantes, y me mandó también la misma sentencia, como diciendo que hola, ¿qué tal? Como diciendo que este asunto seguía teniendo interés, el asunto de la delimitación del concepto de orden público, y es verdad que lo tiene, no solo por, digamos, la dificultad intrínseca de su determinación, sino también por el efecto que tiene en la potenciación y consolidación del arbitraje, consolidación y potenciación que, por muchas razones que si queréis podemos comentar hoy, no se ha producido en España, ni mucho menos. De manera que contamos con este instrumento alternativo a la solución jurisdiccional de las controversias y no lo utilizamos. Lo utilizamos en mucha menor medida de lo que se podría utilizar, pero con una distancia abrumadora respecto de lo que podría ser, y lo utilizamos mal. Y esta experiencia de utilizarlo mal y de que la importancia real del arbitraje en España sea ridícula, esta es la verdad, pues digamos que ahora nuestro legislador lo ha vuelto a poner de moda porque nos puede servir para valorar la eficacia futura. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De la mediación como instrumento alternativo de solución de conflictos jurisdiccionales. Entonces me pareció que comentar esta sentencia, que es una sentencia en la que además está aquí, tiene 80 páginas. Tiene 80 páginas. No olvidar este dato. Y por esa razón, porque tiene 80 páginas, es una sentencia en la que se ponen de manifiesto todos los vicios de nuestro actual sistema de justicia. Todas nuestras equivocaciones, lo tremendamente mal que lo hacemos, lo exageradamente confuso que es todo. Y esta confusión propicia gastos enormes, dilapidación del dinero público, estábamos hablando antes, sin que parezca que haya ninguna intención de corregirlo, como hemos visto con los proyectos y con las leyes últimamente aprobadas. Os voy a contar de qué va el caso resuelto en esta sentencia 146 de 2 de diciembre. Está en el BOE para el que tenga interés, que puede tener interés porque nos permite reflexionar sobre muchas cosas. Está en el BOE de 6 de enero de 2025. BOE 6 de enero de 2025. Bueno, os cuento también los personajes de la trama, que son los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y las partes.
También os puedo contar quiénes eran los árbitros y qué hay de fondo. Lo que hay de fondo, ahora hace un rato me he atrevido a llamarlo la insoportable soberbia de los juristas, soberbia esencial del jurista que se cree listo. Esto, claro, esto está muy bien. Esto está muy bien para tu casa, o para darle la carga a tu mujer, o para aburrir a tus hijos, pero claro, en ocasiones propicia lo que sucede aquí. Lo que sucede aquí es el Superior de Justicia de Madrid, por consecuencia de un magistrado que se llama Jesús Santos Vijande, que es el magistrado ponente de todas las resoluciones que os voy a decir ahora. Esta persona ha tomado la decisión de corregir la doctrina del Tribunal Constitucional y corregir la doctrina del Tribunal Supremo y corregir la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia, de todos los demás que no son el de Madrid, y corregir hasta la antigua doctrina de las audiencias provinciales, cuando las audiencias tenían la competencia para juzgar de la acción de anulación de los laudos arbitrales, y en contra de toda esa jurisprudencia, establecer que los jueces pueden controlar el fondo de la decisión de los árbitros, pueden controlar la forma en que los árbitros aplican el derecho sustantivo. No es que tienen que limitarse a comprobar el cumplimiento de las garantías procesales, como la doctrina jurisprudencial de todos los tribunales en España ha dicho, digamos, de las garantías procesales que tienen alcance o significado o trascendencia, como decimos ahora, constitucional. Básicamente, que determinen indefensión, sino que cree que los tribunales tienen la obligación constitucional de controlar el fondo de la decisión de los árbitros. Hace ya algunos años, la primera de estas sentencias fue recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en una sentencia célebre, que es de María Luisa Aparicio, con la que comentaba el otro día estos... Balaguer. Perdón, siempre las confundo. María Luisa Balaguer, que digamos que se empeñó en establecer una doctrina lo más clara posible para rectificar o corregir a Santos Vijande, decía, la primera sentencia de Santos Vijande, en este sentido de permitir, hola Miguel, permitir la sustitución, vamos a decirlo como es la verdad y como ya se ha acuñado también en esta jurisprudencia, la sustitución del criterio del árbitro por el criterio del juez en cuanto a la aplicación del derecho sustantivo. La primera sentencia de María Luisa Balaguer se esforzaba en establecer con toda claridad que el Tribunal Superior de Justicia no podía hacer eso y anulaba, estimaba el amparo y anulaba la sentencia de Santos Vijande. Santos Vijande, unos meses después, dictó otra exactamente igual, lo que obligó al Tribunal Constitucional a dictar otra exactamente igual, de manos también de María Luisa Balaguer. Pero en relación con esta segunda, o después del dictado de esta segunda sentencia del Tribunal Constitucional, Santos Vijande escribió otra donde volvía a zafarse de la jurisprudencia constitucional, lo que obligó al Tribunal Constitucional a dictar una tercera,
Lo mismo pasó a continuación y el Tribunal Constitucional dictó una cuarta, exactamente en el mismo sentido, y lo mismo ha pasado en relación con este laudo de Cabify, que es el asunto que tenemos hoy que considerar. Y otra vez el Tribunal Constitucional, y esta es ya la quinta vez seguida en los últimos meses, vuelve a reiterar la doctrina que limita el alcance de la noción de orden público como argumento impugnativo de un laudo arbitral. ¿Pero esto qué es? Se preguntarán algunos preocupados por el despilfarro. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo llegamos a esto? Es decir, no ya que Santos Vijande desafíe al Tribunal Constitucional. Hay locos de todas las clases. El problema es que el sistema deje que este desafío produzca procedimientos con resoluciones de cientos de páginas durante años y años, hasta tener que decirle 5 veces a Santos Vijande que eso no se puede hacer. Todas las sentencias de Santos Vijande tienen un voto particular del propio presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Imaginaros cómo está el hombre, que se llama Celso Rodríguez Padrón, que una y otra vez reitera en el voto particular que no pueden entrar a conocer del fondo del asunto y que tienen que limitarse a cumplir con la doctrina del Tribunal Constitucional. Da igual. Pero es que todo da igual, porque si observáis este procedimiento como cualquier otro, este procedimiento tiene solicitud de aclaración y complemento de laudo, donde se plantea este problema. Y luego tiene el recurso o la acción de anulación del laudo, tiene sentencia del Tribunal Superior de Justicia, tiene inmediatamente después la formulación de un incidente de nulidad de actuaciones, donde se vuelve a plantear el problema. Luego hay una solicitud de aclaración o complemento del auto que resuelve la nulidad de actuaciones. Y todo esto hasta llegar al recurso de amparo, donde se vuelve a plantear el problema, donde en cuyo trámite la otra parte vuelve a plantear el problema en sentido inverso, en donde se pronuncia el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Constitucional. Es decir, procedimientos carísimos de años y años. La sentencia a la que nos referimos hoy es de octubre de 2021. De octubre de 2021 la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Y estamos viendo su resolución por sentencia de diciembre de 2024. Claro, ¿cómo no va a estar colapsado el sistema de justicia? Necesariamente está colapsado. Lo milagroso es que no esté aún más colapsado. Pero el problema no es solo formal o procedimental, el problema también es material. Y por eso quería contaros lo que dice esta sentencia del Tribunal Constitucional, que lo que dice es, tiene 80 páginas. Bueno, lo que dice comienza en la página 60. Un poco más tarde, 62. ¿Cómo escriben 80 páginas para empezar a decir lo que dicen en las 60? Las 60 anteriores reproducen el procedimiento y reproducen los escritos y alegaciones de las partes completas o casi completas. El lector que ha llegado a la página 60 tiene un caos en su cabeza que determina que cuando tiene que ser abogado y plantear un asunto más o menos semejante, normalmente se equivoque.
Es decir, todo es tendente a la confusión, tendente a la confusión. Y el otro día discutía con uno, discutía con uno en Twitter, había hecho una sentencia de 257 páginas. Una sentencia de 257 páginas para excluir la responsabilidad civil de las propietarias de las residencias de ancianos en las que murieron tantas personas durante la pandemia. 257 páginas es una sentencia necesariamente mala. Necesariamente mala. Y entonces la gente empezaba a discutir, pero hombre, ¿pero cómo puedes decir esto sin habértela leído? Es que puedo decirlo perfectamente sin habérmela leído. Y luego, por mensaje directo, el juez que la escribió me dijo que estaba muy ofendido porque yo hubiese adelantado este comentario negativo sin haberla leído, ¿no? Pero que él no me la podía mandar porque no estaba anonimizada. Claro, claro, todo es así. Todo es una locura. El Tribunal Constitucional no anonimiza sus sentencias, como no lo hacen muchos tribunales extranjeros, o casi todos, diría yo. Bueno, pues nosotros ya no podemos enviar una sentencia ni con fines docentes sin anonimizar. Naturalmente la atención se pierde y el problema jurídico esencial se escapa cuando Cabify es Eleuteria, sociedad limitada, ¿no? Es decir, la anonimización no solamente produce efectos perversos de coste, una cantidad de dinero absurda, sino que también provoca problemas en el análisis de la jurisprudencia. Y todo para nada, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional ha decidido que las suyas no, las suyas no, las suyas no, las de otros tribunales sí. Vale. Os cuento de qué va el asunto. El asunto va de un procedimiento arbitral entre Cabify y una sociedad que se llama Auro, que es una sociedad más o menos integrada por taxistas que llegan con Cabify a una serie de pactos que se denuncian como colusorios, como atentatorios contra lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Los árbitros deciden que sí, que los pactos son colusorios, no en su totalidad, pero algunos de ellos, y que infringen el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y los anulan. Y el asunto llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el señor Santos Vijanden decide que los árbitros han realizado una selección arbitraria del derecho aplicable porque en vez de aplicar el artículo 1 de la Ley de Defensa de Competencia, tenían que haber aplicado el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y como han hecho esto, han infringido el orden público socioeconómico, comunitario, lo llegan a decir en algún momento, y además han infringido, dice Santos Vijanden, el principio de primacía del derecho de la Unión y el principio de efecto directo del derecho de la Unión. En consecuencia, anula el laudo en
la decisión relativa a considerar que la práctica era colusoria. Además se desliza, ya que está, y dice que incluso el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia ha sido mal aplicado por los árbitros y por todas estas razones anula el laudo. Los conocedores de esta materia saben que el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado dicen exactamente lo mismo. Casi palabra a palabra. Pero la cuestión es, para Santos Bijande, la siguiente. Pudiera ser que, tomando el mercado español como mercado relevante, el pacto sea restrictivo de la competencia y por lo tanto colusorio y por lo tanto nulo, pero teniendo en cuenta como mercado relevante el mercado europeo, el mercado comunitario, entonces pudiera ser que el pacto no sea restrictivo. Como no quiere sustituir el criterio de los árbitros por el del juez, no hace la reflexión última de determinar si aplicando el artículo 101 el resultado hubiera sido que la práctica era colusoria o no. Esto no lo hace. Y el abogado que defiende los intereses, digamos, alineados con la decisión de Santos Bijande, dice que eso está muy bien y demuestra que efectivamente no ha querido sustituir a los árbitros. Claro, el problema es que si lo hubiera hecho, seguramente hubiera alcanzado la conclusión de que el pacto era nulo. Es decir, era nulo tomando como mercado relevante el mercado español y también tomando como mercado relevante el mercado europeo en su conjunto, el mercado intracomunitario. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional sobre la sentencia? Que ahora veremos algunos elementos más de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Qué dice? Lo que dice es: reiteramos nuestra doctrina acerca del canon de control externo que implica todo se hace confuso, que implica, por simplificarlo, que hay que partir de la distinción entre orden público material y orden público procesal, que la acción de anulación del laudo no permite entrar a decidir sobre el orden público material, sobre la aplicación del derecho sustantivo, y que, por tanto, los jueces de los tribunales superiores de justicia tienen que limitarse a controlar el orden público procesal. Orden público procesal que, para simplificar también, se limita a las exigencias del artículo 24. Bueno, igualdad, contradicción, audiencia de las partes y también, indirectamente, congruencia. Y también, más o menos indirectamente, y aquí hay un gran problema, defectos de motivación. Defectos de motivación que, cuando son gravísimos, conforme a la jurisprudencia constitucional, equivalen a la falta de motivación, y la falta de motivación sigue estando, digamos, en el ámbito de las garantías derivadas del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y se consideran garantías de carácter procesal. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque esta confusión entre lo procesal y lo material, esta confusión que es frecuentísima entre motivación y razonamiento, de modo que se dice, no ataco la incorrección del razonamiento jurídico mediante el que se produce la aplicación del derecho sustantivo al caso. Lo que aplico es la expresión de este razonamiento en la motivación.
Es decir, todo es un juego de tratar de eludir que estamos haciendo un control de contenido, de la decisión de fondo, y entonces lo encubrimos como si fuera un control de la motivación, de la expresión de ese razonamiento en la sentencia. Para que lo veáis, os voy a leer un trozo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la sentencia de Santos Bijande, que luego ha sido anulada por esta sentencia del Tribunal Constitucional. Dice, si bien no se trata, y con esto introduzco otra cuestión, si bien no se trata de que esta sala deba exigir al árbitro el acierto en su decisión, menos mal, menos mal porque ya la doctrina constitucional dice desde hace mucho tiempo que no tenemos derecho al acierto de los jueces, porque si no tenemos derecho al acierto de los jueces, ¿por qué íbamos a tener derecho al acierto de los árbitros? Sí debemos demandarle a los árbitros, por imperativo constitucional, que su decisión sea expresión de una genuina motivación, acertada o no, pero en ningún caso arbitraria o fruto de la mera expresión de un acto de voluntad. Los tribunales de justicia, genuinos, repite, genuinos poderes públicos, infringiríamos la Constitución si no verificásemos que el razonamiento de los laudos en la interpretación normativa y en la valoración probatoria, ojo, no es arbitrario. Y luego, como como su conciencia no está tranquila, dice, no es arbitrario, irrazonable, absurdo, patentemente errado, meramente aparente o inexistente, concerniendo también tales exigencias a la motivación del juicio de hecho. Esto es, a la ponderación de la prueba directamente conectada a la motivación, no, directamente conectada con la ratio decidendi. Hay prueba directamente conectada con la ratio decidendi y hay prueba no directamente conectada con la ratio decidendi. Y no sabemos por qué se ha practicado esa prueba si no está directamente conectada con la ratio decidendi. Da igual, dice Santos Vigerne, da igual cuál sea el origen o la raíz legal o constitucional del deber de motivación del laudo. Lo que no es cuestionable es que un tribunal de justicia que no repara un déficit de motivación constitucionalmente relevante infringe él mismo, el propio tribunal, el artículo 24 de la Constitución. Y los parámetros de esa verificación jurisdiccional han de ser a todas luces los que conforman el contenido esencial del derecho fundamental implicado, y más ampliamente aún, más que el contenido esencial, el contenido constitucionalmente declarado de ese derecho fundamental, precepto o principio constitucional concernido o principio internacionalmente admitido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aparte de vana pedantería, confusión constante de unas cosas con otras y expresión de la soberbia del jurista que se cree más listo? Nada, esto no es nada. Todo esto que he leído no es nada. Porque constantemente se salta del control de fondo al control procesal o de forma, del razonamiento a la motivación, del juicio de hecho al juicio de derecho,
permitiendo incluso la corrección de la valoración probatoria. Ojo, la valoración probatoria que se refiere a datos importantes para la ratio decidendi. Es decir, es todo tan fatuo y vacío como parece. El Tribunal Constitucional no se deja llevar por estas palabras y sigue manteniendo que esto no puede ser así, que no cabe el control de fondo de la decisión de los árbitros, que no cabe sustituir la decisión de los árbitros por la decisión de los jueces. A lo que contesta Santo Epifende. Debemos intervenir, los tribunales deben intervenir, siempre que se haya producido realmente un déficit de motivación constitucionalmente relevante, porque podría decirse, sigue con todos los errores que ha provocado el Tribunal Constitucional, podría decirse que estamos ante una carencia absoluta de motivación, que esta es más aparente que real, al sustentarse en unas premisas de enjuiciamiento equivocadas. O sea que si la motivación se sustenta en unas premisas de enjuiciamiento equivocadas, entonces puedo anular la sentencia por el defecto de la motivación. No sé si me explico suficientemente, pero si no me explico, me preguntáis. Es decir, hemos creado un entramado de conceptos difusos que permiten mantener una cosa y la contraria. Y ambas cosas pueden estar sustentadas aparentemente por jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, por supuesto, por jurisprudencia entresacada del Tribunal Supremo o de los tribunales superiores de justicia, siempre que la misma se proponga suficientemente descontextualizada, suficientemente apartada de los datos del caso, hasta resultar la propia doctrina jurisprudencial absolutamente ininteligible, que es lo que nos pasa todos los días en todas las sentencias y, ojo, en todos nuestros escritos. La cita jurisprudencial, sin tener ocasión de contar a qué se refiere el caso decidido y en relación con qué otros argumentos están concatenados el que se reproduce, o cómo está lógica y sistemáticamente ordenado en el seno de todo el razonamiento del procedimiento que dio lugar a esa sentencia, es una cita que no vale para nada es para nada. No es que aclare la razón de la decisión, es que la confunde definitivamente. Bueno, pues ahora todos los días vemos sentencias que están simplemente compuestas de la cita de otras sentencias sin que nunca se tenga el cuidado de referir cuál era el supuesto de hecho resuelto y en qué sentido y en qué contexto de la propia argumentación decía el tribunal lo que nosotros entrecomillamos que decía. Entonces, Santo Epifende concluye. El error iuris en la todo siempre con grande pedantería. ¿Y qué es lo que caracteriza estas posiciones, ¿no? El error iuris en la selección del derecho aplicable vicia de raíz las premisas de enjuiciamiento asumidas por el tribunal arbitral y lleva aparejado como consecuencia un déficit absoluto de motivación derivado de la exclusión del derecho preferente de la Unión Europea y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplicable al caso y de no haber justificado dicha exclusión normativa y jurisprudencial.
No sé si consigo que advirtáis qué confusión hay aquí. Esto no es un problema de motivación. Esto es un problema de que los árbitros decidieron que el mercado relevante era únicamente el español y que por lo tanto correspondía aplicar solamente el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Y no había que dar ninguna explicación más, ni se ha producido una exclusión del derecho superior de la Unión Europea, ni nada de nada. Desde luego no se ha infringido el principio de primacía y mucho menos el defecto directo, que no tiene nada que ver aquí, porque se refiere a la falta de transposición de directivas. No sé, estoy insistiendo demasiado. Todo esto se vuelve a repetir en el incidente de nulidad de actuaciones posterior a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, pero quiero indicaros dos argumentos expresados en la solicitud de la nulidad de actuaciones. Uno, la parte dice, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace una interpretación irrazonable de la concurrencia de la causa de nulidad de orden público establecida en el artículo 41.1f de la ley de arbitraje porque la exigencia de motivación de los laudos arbitrales no resulta equivalente al deber de motivación propio de la tutela judicial efectiva. Lo que quiere decir malamente es que a los jueces hay que exigirle un deber de motivación reforzado en relación con el exigible a los árbitros. ¿De dónde ha salido esto? ¿Ha salido de qué? Hay por ahí una argumentación según la cual la legitimidad del árbitro depende de manera directa de la voluntad de las partes. Entonces, si te ha nombrado directamente la parte, pues tampoco tienes que darle tantas explicaciones de tu decisión. En cambio, la legitimidad de los jueces es indirecta, porque el juez es un representante del Estado que el Estado te impone sin tu consentimiento. Y por lo tanto, los jueces sí que tienen que explicar detalladamente el sentido de su decisión. O sea que el deber de motivación de los árbitros es menor. Y segundo, la sentencia expresa la pertinaz voluntad del órgano judicial de sustituir al tribunal arbitral en su decisión de fondo, lo que la doctrina del Tribunal Constitucional no autoriza, razón por la cual concurriría en este caso la causa de especial trascendencia constitucional del recurso de amparo por negativa manifiesta implícita a acatar la doctrina del Tribunal Constitucional. Negativa manifiesta implícita, lo dice así, manifiesta implícita a acatar la doctrina del Tribunal Constitucional. Entonces le dicen, oiga, usted está retando al Tribunal Constitucional, desafiando su doctrina y está obligado a acatarla. Lo dice el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En fin, lo revestimos como queramos. No contabais con la astucia de Santos Bijante, que en el auto que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones contesta a este argumento. Ojo, el deber de acatamiento a la doctrina del Tribunal Constitucional consagrado en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no excluye la discrepancia razonada inherente a la independencia judicial. ¡Wow! ¡Qué tío! No excluye la discrepancia razonada inherente a la independencia judicial, que responde además a una necesidad reiteradamente puesta de manifiesto por el propio Tribunal Constitucional. Dos puntos. La de evitar la petrificación del ordenamiento, razón imperiosa de la que da cuenta, por cierto, el artículo 3.1 del Código Civil,
cuando establece la interpretación de las normas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. ¡Qué huevos más grandes! Pero el problema es que todo esto para una conversación de taberna está bien. Bueno, no está bien, pero puede aceptarse, ¿no? Pero esto se hace con el dinero público durante años y años de procedimiento. Ah, no, yo estoy adaptando la interpretación de las normas a la realidad social. El pequeño detalle es que el Tribunal Constitucional hace ya solo 2 meses que me ha dicho que no. Y que hace 5 me lo dijo también. Y hace 2 años también me lo dijo. Pero yo tengo una necesidad imperiosa, dice imperiosa, de adaptar la interpretación de las normas a la realidad social, porque si no, estamos dejando petrificarse al derecho, lo cual un tribunal no puede permitir esta petrificación del derecho porque su discrepancia razonada es uno de los elementos básicos de la independencia judicial. Y en ese mismo auto de resolución del incidente de nulidad de actuaciones dice esto que también os quiero leer. Que sea o deje de ser el orden público, precisamente por su carácter imperativo, en cierto modo extraordinario y restrictivo de la libertad individual y colectiva. El otro día le decía a un abogado de mi despacho, una sentencia, hay palabras que no puede tener nunca. O expresiones. Eso deberían enseñarlo en la escuela judicial, que no sirve para nada. Sin perjuicio, no Sin, obstante. sin perjuicio, desde luego, pero en cierto modo. ¿Cómo que en cierto modo? ¿Cómo que en cierto modo? O es o no es. Estás tomando una decisión jurisdiccional. Pero bueno, eso da igual, ¿no? No, pero dice, lo que sea el orden público no puede quedar al albur de la inseguridad jurídica que derivaría de que, por el hecho de someterse a arbitraje, no cupiese una aplicación y definición mínimamente unitarias de ese orden público. Para eso, precisamente, está la acción de anulación de los laudos. Para delimitar el concepto de orden público. Dice Santos Bijande, el pobre presidente hace un voto particular al auto de resolución del incidente de la unidad de actuaciones y en este voto particular dice que esto es contrario, se aparta de los criterios del Tribunal Constitucional en cuanto a la delimitación del alcance de la intervención de los tribunales de justicia y la acción de anulación de los laudos arbitrales. Se solicitó aclaración y complemento del auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones. Claro, si no, vienen los capullos de los letrados del Tribunal Constitucional y nos dicen que no hemos agotado el sistema de recursos y no nos admiten el recurso de amparo, ¿no? Y entonces luego hubo la consiguiente peripecia del auto que resuelve sobre la solicitud de aclaración y complemento del auto que resuelve sobre el incidente de nulidad relativo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bueno, no os cuento más rollo. Esta sentencia y vuelvo a el origen del todo. Y por lo tanto, y además, si no tenemos una delimitación del concepto de orden público que deriva del trabajo de los tribunales superiores de justicia en relación con las acciones de anulación,
entonces las decisiones que tomen los tribunales arbitrales pueden ser inmediatamente tachadas de arbitrarias. Esto también se deduce de lo que dice esta doctrina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabéis que el concepto de orden público se introdujo por primera vez en la ley de arbitraje del 88 y antes no existía ni la ley de enjuiciamiento civil ni la ley de arbitraje del 53 se referían al orden público como motivo de nulidad de los laudos. Pero ya en la reforma de la ley vigente de arbitraje que se hizo en el año 2011, en la reforma de la ley de arbitraje que se hizo en 2011 se planteó en la tramitación parlamentaria, y ahora hemos hablado de los jueces y de los abogados, pero ahora hablaremos de los legisladores, ¿no? Se planteó por el Grupo Popular la solución, una enmienda. No hay que poner como causa de nulidad el laudo que el laudo sea contrario al orden público, sino que hay que poner que sea manifiestamente contrario al orden público. Como nosotros, no que tenga trascendencia constitucional, sino que tenga especial trascendencia constitucional. Este tipo de cosas no las hemos pensado dos veces. Abren la espita de la arbitrariedad por todas partes. ¿Cómo que unas cosas tienen especial trascendencia y otras no? Y unas son manifiestamente contrarias al orden público y otras son simplemente contrarias al orden público. ¿Pero qué cacao tienes en la cabeza para poder sostener eso? ¿Y a qué da lugar toda esta ambigüedad de la determinación de grados? No, es que a mí me parece que este sí es manifiestamente contrario y este no es manifiestamente contrario o especialmente trascendente. Bueno, claro, aquí las posibilidades de error son inmensas. Otra enmienda decía, no, pero vamos a decir que el laudo puede impugnarse cuando sea contrario a normas imperativas o constitucionales. Eso decía la enmienda, imperativas o constitucionales. Claro, no puede ser, no puede ser. En el concepto de orden público hay un plus valorativo respecto a que simplemente la norma sea imperativa o a que no sea dispositiva, que es lo único que nosotros sabemos de la separación entre lo imperativo y lo dispositivo. El problema es la definición. La definición de orden público, la que siempre hemos estado, y bueno, en la que está todavía, el Tribunal Constitucional dice esto en 4 sentencias. Orden público es el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, todas las categorías no homogéneas, en retahíla. La definición en retahíla, de eso hablaremos otro día. Todo el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos que sea absolutamente obligatorio. Ojo, hay diferencia entre obligatorio y absolutamente obligatorio. Absolutamente obligatorio para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada. Esta definición, repetida una y otra vez por el Tribunal Constitucional, es sencillamente una chorrada. No solo es que no sirva para nada, es que tampoco describe nada. Y ahora
Miguel Beltrán y yo somos culpables, el DRAE. Tampoco lo hicimos muy bien. Tiene dos acepciones, orden público en el DRAE. Conjunto de principios informadores del orden social que constituyen un límite a la libertad de pactos. Esto, como sabéis, es la acepción que deriva del 1255. Tampoco se sabe nada de qué es en el 1255 el orden público. Y segunda, conjunto de principios y valores que se estiman fundamentales en un orden jurídico nacional y que impiden la aplicación, en otro caso obligado, de la ley extranjera, lo cual es la forma en que se utiliza el concepto de orden público en el derecho internacional privado, que impiden la aplicación, en otro caso obligada, de la ley extranjera por respeto a los principios básicos del ordenamiento nacional. Claro, partiendo de aquí, partiendo de la definición habitual, la conclusión debería ser, este principio no nos sirve para nada. Entonces, si no nos sirve para nada, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser valientes y tomar la decisión que estaba ya apuntada en la primera jurisprudencia constitucional y en la jurisprudencia anterior, incluso a la primera ley de arbitraje del 83, bueno, anterior a la ley de arbitraje del 53, que es realmente la primera, que es: las partes han tomado la decisión de someterse al criterio de los árbitros. ¿Están renunciando implícitamente a la tutela judicial en relación con la resolución de su controversia? Sí. Sí están renunciando a la tutela judicial. Han tomado por su voluntad libre la decisión de someterse al error del árbitro. Claro que cometen errores constantemente los árbitros. En vez de someterse al error de los jueces. Claro que cometen errores constantemente los jueces. Pero ellos han decidido de manera definitiva que quieren que su controversia se resuelva por los árbitros. Y por lo tanto han renunciado a toda posibilidad de control sobre el fondo de la decisión de los árbitros. Igual que han renunciado a no tener segunda instancia. Igual que han renunciado a elementos del proceso cuando establecen un convenio arbitral con simplificación del proceso. Han tomado decisiones libres y voluntarias que aceptamos de manera definitiva y, por lo tanto, a partir de esto, a nadie se le debería ocurrir volver a realizar un examen de fondo, mucho menos un examen de fondo en 80 páginas, de la cuestión objeto de la controversia que los litigantes quisieron que resolvieran los árbitros. Nada más, muchas gracias. Pues no hay ninguna pregunta en el foro de momento, y si alguien de los presentes quiere hacer alguna aclaración o alguna pregunta. No, yo más que una pregunta, la sentencia que está comentando José es... Al revés, tampoco tengo una cultura ni leo todas las sentencias constitucionales, pero sí que hace una reprensión explícita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid No es la primera vez. ¿no? Del acatamiento, de la obligación de acatar la interpretación que hace el tribunal. Bueno, esto no es una interpretación, básicamente la
le recuerda, y después, Es que es la quinta vez. claro, que lo hace. pero la cuestión es que no es Santo Alejandro, es que hay alguien en la sala que acompaña a Santo Alejandro. Claro, claro. Es amigo que no has nombrado. El- Claro, porque es verdad que este caso, claro, entender eso, el señor- por eso. El señor se llama Francisco Goyena y no sabemos gran cosa de él. No sabemos gran cosa de él, salvo que se ha dejado seducir por la pedantería sin igual de Santos Bijanden en contra del criterio del presidente, que me consta que está frito, y de el resto de la gente del Tribunal Superior. Muy significado el tribunal. Bueno, la cosa ha sido una cuestión de política de Estado, porque para convencer a los países de la América hispana de que traigan sus arbitrajes a Madrid, ha habido que llevar emisarios que expresamente les quiten el miedo a la impugnación del laudo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entonces, estos emisarios van por Buenos Aires y por Montevideo y por Lima, destacando que hay un loco que no sabemos cómo le vamos a hacer dimitir, pero que esto no les impida traer la sede del arbitraje a Madrid. Pero claro, lo va a hacer. Cada vez está afinando más. Por eso digo, cada vez, como dices tú, está estirando más la interpretación. Lo va a hacer hasta que se jubile, que será dentro de 5 años. Miguel lo conoce. Sí. O profesora, ¿no? Yo creo que Jesús es algo mayor que yo, tengo 70. Tú estás muy bien para la que viene, tú estás muy bien, Miguel. Oye, ha sido un placer hablar con vosotros, Sí, porque sí. sois amigos todos. Sí. Sí, sí. Es verdad que hay otros tribunales superiores de justicia, cuando se plantea, porque además se plantea muchas veces no es el caso, así que no está dando ni. Ay, Al final hay que escapar de esa idea que tenemos. es que inercia, ¿no? os quiero contar, porque yo quería contar, pues es que luego te vas por un lado y por otro. Yo quería contar mi experiencia en acciones de anulación de laudos, que la tengo y bastante cumplida, ¿no? Porque hay montones de procedimientos de anulación de laudos y yo he participado en muchos. Os voy a contar 3, bueno, muy sintéticamente. Puse una acción de anulación en el año 2007. El asunto se refería a las minas de Almadén y Arrayanes, que son una empresa pública estaba en SEPI, bueno, sigue estando en SEPI. Bueno, pues un señor que quería construir allí una fábrica de aluminio concertó un contrato con Minas de Almadén y Arrayanes, que es el dueño de toda la finca de las minas de Almadén, y concertó también, digamos, obras preliminares para la futura construcción de la fábrica de aluminio. Minas de Almadén no cumplió el contrato y no hizo esas obras preliminares y por lo tanto no se pudo construir la fábrica de aluminio. Se plantea incumplimiento contractual, se plantea indemnización de daños derivados del incumplimiento y llegamos al siempre vidrioso también asunto de la determinación del lucro cesante. Estos, con arreglo a su plan de negocio, pedían el lucro cesante derivado de que se podía estar ya produciendo aluminio desde hace tanto tiempo si se hubieran cumplido las obras
de acondicionamiento que la construcción de la fábrica requería. El árbitro era un árbitro único, abogado del Estado, que había sido abogado de otras empresas de la SEPI, pero no de esta. El árbitro decide lo siguiente: no puedo conceder el lucro cesante porque la fábrica de aluminio no tiene licencia administrativa de apertura. En el momento del incumplimiento del compromiso de ejecutar las obras de acondicionamiento que correspondían al propietario del terreno, ¿cómo diablos va a tener la licencia si no se ha acondicionado el terreno ni construido la fábrica? Si no tiene licencia, no le puedo dar el lucro cesante. Este es un disparate de tal calibre. Y yo, loco de mí, orden público económico. Ha infringido el orden público las reglas más elementales. El principio de la restitutio in integrum, con una argumentación absolutamente arbitraria acerca de que ahora no tiene licencia de actividad y no puede obtener el lucro cesante. Perdí. Y hicieron bien en hacerme perder. El caso Ibarra, esto es una acción de anulación de 2023. O sea, que yo sigo, yo soy culpable, yo sigo formulando acciones de anulación de laudos. Este era espectacular, Las partes deciden que el arbitraje sea de equidad, precisamente porque tienen una sociedad patrimonial que, aunque tiene forma de sociedad limitada, no es en absoluto una sociedad limitada en su funcionamiento, porque es simplemente un modo de gestión del patrimonio familiar, y en esta sociedad una parte de la familia tiene el 49%, 49,9%, y la otra tiene el 51,1%. Hay una desaparición, vamos a llamarle violenta, de la affectio societatis, y por lo tanto esta sociedad no puede seguir existiendo. Si se le aplicasen las normas propias de las sociedades personalistas, en las que tiene relevancia el intuito personae, se le aplican las normas del Código de Comercio para la colectiva o las normas del Código Civil para la sociedad civil, pues es evidente que bastaba la denuncia unilateral de uno de los socios para la extinción de la sociedad. Y los árbitros, aunque el arbitraje es de equidad, deciden que no, que corresponde el cumplimiento estricto de la ley de sociedades de responsabilidad limitada y que por lo tanto no cabe la disolución de la sociedad, por mucho que estos señores sean del tipo de señores que no pueden estar juntos en la misma habitación. Orden público, se inflige el orden público económico y se inflige el orden público procesal, porque precisamente por eso el arbitraje era de equidad, para que los árbitros no tuvieran que limitarse a la aplicación estricta de una sociedad capitalista en relación con una sociedad que era materialmente, obviamente, personalista. Me volvieron a decir que no. Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y luego el arbitraje de los Otero Zapata, que es un arbitraje muy famoso porque ha dado lugar a varias sentencias del Supremo y del Constitucional. Ahí no era yo el autor de la demanda de anulación del laudo, sino que era el que contestaba y estaba a favor de la vigencia del laudo. Aquí la denuncia era de errores de valoración probatoria, errores groserísimos, absolutamente manifiestos. Los árbitros se equivocaron radicalmente en la valoración probatoria. La acción de anulación fracasó también, a Dios gracias. Lo que quiero decir con esto es que nuestra primera reacción es que se ha cometido una tropelía
absoluta y claramente atentatoria contra el orden público, como contra los principios básicos más esenciales que permiten la convivencia nuestra como sociedad, como es, por ejemplo, el de restitutio in integrum o el de la valoración del arbitraje de equidad como un arbitraje de condición distinta que el arbitraje de derecho, que no determina la aplicación estricta de las normas. Pero en realidad, esta es una primera impresión equivocada que debemos reprimir, y os conmino a reprimirla cuando seáis abogados, que os estéis planteando la formulación de una acción de anulación de un laudo, porque la verdad es que las partes quisieron ese error, quisieron la decisión de los árbitros, con todas las consecuencias posibles de su equivocación, por aterradoras que nos parezcan. Carlos, tú tenías una pregunta. Yo tenía una duda. En este concepto del público, un defecto de tramitación del procedimiento establecido en la orden del procedimiento podría dar lugar a... Sí, pero no como orden público, sino como otras de las causas del artículo 41.1. Hay muchas veces que como la ley aquí no ha coartado la acumulación, pues en las acciones de anulación del laudo lo mezclamos todo y mezclamos todos los motivos de infracción procesal, los motivos de infracción del propio convenio arbitral, y cuando nos parecen muy gruesos decimos, pero es que también se infringe el orden público, y entonces mezclamos todos los motivos. No hace falta, ni es conveniente. Hay que ajustar cada infracción al motivo concreto de los previstos en el artículo 41.1 de la ley de arbitraje, creo yo. Si nadie más tiene preguntas. Miguel. Yo no soy abogado, no creo serlo. Nada, os cuento a los abogados algo que os pueda ser útil, como ha dicho Sele, para tarea diaria, que este rato que llevamos aquí pues os haya servido de algo. Yo trabajo como letrado en Constitucional 4 años, hace mucho, pequeño, y en tiempo que funcionaba el nivel que es bandera. Y me dicen, no sé si es, no, me dicen que ahora el abuso de la autocita de jurisprudencia toda mezclada se le lleva a lo siguiente: los abogados preparan borradores y mezclan, por lo menos en un caso me dijeron, mezclan jurisprudencia, fundamento 1, 2, 3, 4, el quinto lo dejan vacío y el sexto, por lo anterior, se estima, desestima el amparo. Pues con la misma jurisprudencia, pues llegar con una cosa así. Muy esperanzador. Pero tenéis que saber la verdad. Tenéis que saber la verdad. La esperanza que después del trabajo vuestro es que cuando tengáis que buscar un precedente o jurisprudencia para que sustentar vuestra demanda y demás, seáis muy cautelosos con lo que decís y le hagáis el trabajo al tribunal. Que se hagan caso y vean que la parte del señor de Castro, Burro, quien sea, se ha estudiado la jurisprudencia y me dice, esta no se la cito. Decirlo, mire, ahí está, pero no la cito porque me da el caso un poco el distinguishing de los precedentes que hacen los ¿no? Pues ese distinguishing dentro del caos absoluto de la jurisprudencia de 1000 si lo hacéis, le ponéis más difícil al Constitucional, al Supremo, quien sea, hacer ese disparate de por lo mismo decir, tachar con un TIPEX o con un sí o no, Sí. Bueno, brevemente también. El ponente que tú has citado, que además de pasar por el tribunal, estuvo también en la Universidad de Extremadura. Sí, es verdad. O sea, lo conociste. Pues tienes que contarme. Y en esta serie que tú has hecho de las 5 veces en las que el tribunal le ha venido a enmendar la plana, hombre, es muy significativo que el motivo de
aceptación del amparo sea el incumplimiento flagrante y continuo de la propia Constitución. Pero a mí me da la impresión de que en estas 5 ocasiones el ponente al menos ha intentado en cada una de ellas eludir la doctrina sentada en las sujetas de derecho. Sí, sí, sí. No ha llegado a jaque mate, No. le ha puesto una posición y él ha movido la ficha y escribo aquí y converso. Es un gran trabajador, es un gran Creo, al menos por el rato que tú has leído, no creo que evidentemente haya dicho es que esto yo lo he sacado de manera directa. Hay pasajes que ha leído son sobre la triple esta de sentencia, no sé si tú confirmas esta impresión o no. Y luego, muy brevemente, una segunda pregunta de fondo. El argumento de que lo mejor sería desterrar el concepto de orden público es un argumento muy fuerte, ¿no? No sé si todos los inconvenientes que tiene, que tú has citado, no se podrían agravar todavía más por esa ausencia. Como motivo de impugnación del laudo, estoy completamente seguro que hay que acabar con él. Basta sustituirlo por una referencia a las garantías procesales constitucionalmente establecidas o algo semejante, es decir, por una referencia a lo que habitualmente llamamos orden público procesal. Y eso sería lo único que quedaría en la ley de arbitraje como motivo de impugnación. Y siempre manteniendo este carácter restrictivo de los motivos de impugnación, porque como se pensó al principio, la eficacia del arbitraje depende de la minimización del control jurisdiccional. Si abrimos la puerta de alguna manera al control jurisdiccional, el resultado es, como se ve en todos estos procedimientos de anulación de laudos, que son muchos, lo que se produce es el colapso y entonces tenemos por el mismo precio las dos cosas, la ineficacia jurisdiccional más la ineficacia arbitral, que es desgraciadamente el momento en el que estamos. Bueno, si terminamos desde el TAN dándole las gracias a José por su asistencia y por su ponencia y diciéndoles si Santos Vijander está inscrito online o esta ponencia llega a sus manos, puesto que se está grabando y será pública, le decimos que no se trata de nada personal. No. Que por supuesto igualmente hemos criticado a los magistrados del Tribunal Constitucional en cuanto al cacao del orden público. Estamos encantados Y que todo esto es de la sana crítica y todas esas cosas que lo apreciamos mucho. Así que, pues nada, muchas gracias a todos.